Queridos amigos, muy buenos días. Bienvenido al espacio de Agroavanti, un podcast dedicado a nuestro desarrollo de nuestro sector agrícola. Como primer episodio vamos a hablar sobre la situación actual de los transgénicos en Bolivia. Como invitados tenemos al licenciado Jaime Hernández, que es gerente general de ANAPO, y a la licenciada o doctora María Mercedes Roca, licenciada en microbiología y virología. Vamos a hablar un poquito sobre su currículum de cada uno, por favor. María Mercedes Roca es experta en políticas de biotecnología agrícola, licenciada en microbiología por el King's College de Londres, con un doctorado en virología de la Universidad College y postdoctorado en Rothamsted Research del Reino Unido. Ha sido docente de biotecnología en la Universidad de Zamorano en Honduras y en la Facultad de Medicina del Tecnológico en Monterrey, en México, y es directora actual ejecutiva del Bioscience Think Tank y Senior Fellow del Instituto on Science for Global Policies con sede en Washington. No sé si lo dije bien, doctora. Perfecto. Y el licenciado Jaime Hernández es licenciado en Administración de Empresa por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Tiene diplomado en Sistema de Gestión de Calidad en la Universidad Privada de Santa Cruz. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector privado boliviano, específicamente en la actividad agrícola de la oleaginosa. Ha ocupado diversos cargos en la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, ANAPO, siendo gerente de planificación y gestión con responsabilidad en la elaboración e implementación de planes estratégicos y operativos, así como el diseño e implementación de proyectos de desarrollo tecnológico y agronegocio. Licenciado, me gustaría empezar con usted preguntándole, recordando qué es ANAPO. Bien, muchas gracias primero por la invitación, saludar a toda la audiencia que tiene el programa. Bueno, ANAPO es un gremio, es una asociación de productores de oleaginosas y trigo, donde se aglutinan quienes se dedican a la producción primaria de lo que es soya, trigo, girasol, maíz, sorgo. Al ser un ente gremial, su principal objetivo es representar y defender los derechos e intereses de los productores de Santa Cruz. ¿Hace cuánto tiempo que está al mando de ANAPO? Bueno, en el caso de la gerencia general ya van a ser 5 años que estoy ocupando ese desafío que me ha brindado y la confianza que me ha dado el directorio de la institución, y obviamente muy complacido de poder seguir avanzando en los diferentes temas que son de prioridad para el sector. ¿Y cuál es el desafío más grande de ANAPO? Bueno, el desafío más grande que tenemos como institución siempre es promover la productividad, la competitividad en base a un manejo sostenible de lo que vienen a ser los recursos naturales, suelo, ambiente, y en ese marco es que estamos muy compenetrados en poder trabajar de manera coordinada con el gobierno municipal, departamental, nacional, precisamente para establecer políticas públicas que precisen alcanzar ese objetivo, adicional a los servicios específicos que como gremio brindamos, tratando de dar información, capacitación, transferencia a los productores. Muy bien, excelente. Tiene bastantes desafíos ANAPO. ¿Hace cuántos años que está la institución en función? Bueno, ANAPO ya ha cumplido mayo pasado 49 años, 49 años. Desde su fundación. Es un gremio totalmente consolidado, que ha logrado cumplir importantes hitos institucionales que de alguna manera han marcado el desarrollo agrícola en Santa Cruz. Sí, a nuestro modelo productivo ha ayudado bastante, ¿no? Como primer pregunta, licenciado, quisiéramos saber qué necesita el gobierno para la aprobación de los nuevos OGM en Bolivia. ¿Qué necesita? Bueno, primero que nada, nosotros lo hemos manifestado. Si bien en el país es muy posible que tengamos una normativa que está desfasada, pero existe una normativa legal vigente que está amparada en lo que es el reglamento de bioseguridad. Y en ese marco corresponde que en la medida que se presenten las solicitudes de eventos de biotecnología, el gobierno a través de las instancias competentes, como es el Comité Nacional de Bioseguridad y el Ministerio de Medio Ambiente como cabeza del sector, pueda hacer las evaluaciones y aprobaciones respectivas. Obviamente que para eso también debe sumarse que tiene que existir una decisión clara, contundente desde el punto de vista político, de que realmente Bolivia entre en la era de la biotecnología.
Perfecto. Doctora, ¿cómo podemos regular los OGM en Bolivia? Yo creo que para contestar esa, primero muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a la audiencia. Tenemos que entender el proceso histórico hace 30 años, a principios de siglo, cuando empezó esta ciencia, y yo hablo de la trinchera científica. Yo traté de hacer un OGM hace 20 años cuando estaba en Honduras para tomate y me topé con la regulación. Y ahí básicamente dos grandes vertientes de cómo se regulan los transgénicos. Una que dice que son muy peligrosos, que son muy riesgosos y que hay que tener mucho cuidado, y se hace una montaña de regulación de bioseguridad, que es un tema de la microbiología. Y hay otra vertiente mucho más científica, que es la que ha adoptado Canadá, Estados Unidos, Argentina, Australia, que nunca firmaron el protocolo de Cartagena y que dicen esto se hace como un proceso científico de evaluación de riesgo. Entonces, Bolivia, desgraciadamente, como muchos países, sobre todo los andinos, excepto Colombia, tal vez casi todos los países de Centroamérica, excepto Honduras, y casi todos los países africanos influenciados por la Unión Europea, toman un tema precautorio, una normativa muy precautoria que asume incorrectamente que esto es altamente peligroso, y esa narrativa entra en las políticas públicas, y eso nos pasó a nosotros. Entonces nosotros tenemos que actualizar esa normativa que tiene muchas fallas, no solo Bolivia, sino muchos países, y tenemos que entrar en el tren de la ciencia y la tecnología, porque si no nos subimos ese tren, no vamos a poder ser competitivos, sobre todo con los países vecinos. Muy bien. Licenciado, ¿qué nuevos eventos biotecnológicos están solicitando como institución y que sean aprobados en Bolivia? Bueno, como ANAPO ya desde el año pasado hemos presentado toda la documentación técnica legal para que se proceda con la evaluación y aprobación del evento en soya HB4, que es tolerante a sequía. Y también en septiembre del mismo año presentamos para el evento en trigo HB4, que también es tolerante a sequía. Ambos eventos han sido presentados oficialmente, y de esos el evento en soya HB4 es el que de alguna manera ha avanzado en el procedimiento. Ya contamos con una resolución administrativa instruyendo que se inicie el proceso de evaluación de riesgo a detalle de este evento en soya. Muy bien. Doctora, cuando he escuchado varias entrevistas que le han hecho aquí en Santa Cruz, y usted habla mucho sobre que la biotecnología debe regularse en base a la ciencia y no a la ideología. ¿A qué se refiere, por favor? Así como se habla en algunos sectores, hablamos del paquetazo del agronegocio, también yo hablo del paquetazo ideológico. Respondí hace un rato que había dos vertientes, y Bolivia, esto fue hace 25 años, entró en la vertiente muy precautoria, que está hace años. Imagínense que nosotros somos un país árabe y que las mujeres nos tenemos que cubrir de pies a cabeza y ser modestas para no incitar a cosas que se imaginan que van a hacer los hombres. Así empezó la regulación en Bolivia. Entonces, cuando el ingeniero Hernández habla de esas solicitudes, es un proceso absolutamente normal. Se tiene que hacer, se tiene que evaluar, pero las evaluaciones de riesgo, si hacen daño a la salud humana y al medio ambiente, las hace el desarrollador. En este caso, lo digo muy enfáticamente, no es una gran transnacional, es una empresa argentina que sale de una universidad. Entonces, tiene que haber un proceso donde ahora se evalúa la adaptabilidad agronómica. El tema de que si hace daño a la salud y si hace daño al medio ambiente ya se evaluó, y lo han evaluado en muchos países. Entonces nosotros tenemos que validar los documentos, y eso es lo que le corresponde al Comité de Bioseguridad, pero también lo digo, tiene que ser un comité que sepa. Si yo quiero evaluar vacunas, no voy a poner a un ingeniero mecánico, tengo que poner a un virólogo, un infectólogo, alguien que sabe de vacunas. Igual, para evaluar este tipo de semillas, tiene que ser gente que sabe. En un futuro, no sé si muy lejano, esperemos que no, si evaluamos mosquitos genéticamente modificados para manejar el dengue, la chikungunya, el Zika, y no metiéndole insecticidas, va a tener que ser un especialista en entomología humana. Entonces tiene que
que haber profesionales que sepan del tema y que evalúen. Y esto es algo que tiene que actualizarse con la normativa, que tiene que tener un perfil adecuado para evaluar el riesgo, para evaluar los documentos que ya el desarrollador los hizo y que han sido avalados en muchos países. Muy bien. Licen, usted comentó hace un momento que habían presentado solicitudes de HB4 en soya y HB4 en trigo para la sequía, tolerante a la sequía para ambos cultivos. Tengo entendido de que creo que procede lo que es para la soya. ¿Y el trigo en qué queda? Bueno, ¿en qué le han dicho? Precisamente, recordarán, el año pasado, la campaña de invierno, la producción de trigo en Santa Cruz sufrió una de las peores sequías de los últimos 25 años, con rendimientos promedio que llegaron a los 800 kilos por hectárea. Entonces, y eso fue precisamente por los problemas de sequía que se dieron en invierno. Es por esa razón que como ANAPO decidimos que era importante poder avanzar con el tema del evento en trigo HB4 tolerante a sequía. Nosotros como sector hemos cumplido presentando toda la documentación y está en manos del gobierno, del Ministerio de Medio Ambiente, que se pueda proceder a avanzar en su respectiva evaluación. Hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta, pero no debería haber mayor impedimento, porque lo que en todo caso corresponde es precisamente hacer la evaluación técnica. Es de ahí donde se va a generar información y ese es un paso inicial importante que se debe dar. De todas maneras, nosotros como gremio vamos a seguir haciendo las gestiones para que también podamos iniciar el proceso de evaluación en campo de esta tecnología. Muy bien. Doctora, ¿me podría mencionar la diferencia entre una edición génica y transgénico? Sí, claro que sí. Cualquier tecnología tiene generaciones. No sé si recuerda cuando empezamos con los primeros celulares, unas cosas gigantes, después se volvieron más chiquitos, pero hacían muy poquito. Y ahora tenemos unos celulares inteligentes que hacen muchísimo más y que son tan más poderosos que una computadora hace 30 años gigante. Igual con la tecnología. Entonces, en la biotecnología, en la ingeniería genética, la primera generación es un transgénico que se pasa el gen de una especie. Voy a poner un ejemplo para el maíz, por ejemplo, que tenemos resistente a una plaga, se le pasa el gen de una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, BT, se le pasa al maíz. Con la edición génica hay un salto en tecnología. Es un poquito complejo para decirlo en el poquito tiempo que tenemos, pero básicamente se usan herramientas como unos bisturís para cortar el ADN y aquí no se transfiere un gen, sino se silencia un gen, se apaga un switch, como apagar la luz para que ya no esté activo y no moleste algún proceso, o también se puede editar de forma muy pequeña, cambiar una letrita del ADN. También se puede hacer un transgénico con edición génica, pero como la regulación está tan engorrosa, entonces los científicos están yendo por apagar el gen. Por ejemplo, el receptor de un patógeno se puede apagar o se cambia. Entonces el receptor ya no va a ser activo y el patógeno no se va a poder asentar, incrustar, y esa planta va a ser resistente a esa enfermedad. Entonces se hace más rápido, de forma más barata y de forma más eficiente. Un poquito como hacer una cirugía laparoscópica en vez de abrirlo. Claro. Okay, entonces esta tecnología va a ir madurando y en la próxima década yo creo que los países que no han podido hacer ingeniería genética van a poder hacerlo porque estas tecnologías se democratizan y se vuelven se domestican más fácil y más rápido. O sea, ¿a un transgénico puedo hacerle la edición génica? No. El transgénico es cuando se pone un gen de una especie, como una bacteria, a una planta. Sí. Aquí no hay bacteria. No. A la planta, agarra la planta y le apaga el gen a la planta. No hay una transferencia de genes. O sea, ¿puedo modificar algún cultivo con su genética propia? Cualquier cultivo, cualquier microorganismo, cualquier planta, cualquier ser humano, cualquier ser vivo se puede integrar. Interesante. Y tiene aplicaciones para la medicina, para el medio ambiente, para la ganadería, para la agricultura,
para la farmacéutica, para la industria. Increíble, ¿no? Licenciado, ¿cuánto pierde el sector al no utilizar OGMs? Bueno, hay que ver que hoy por hoy son 2 de los cultivos que en el caso de nuestro gremio están siendo perjudicados por no tener acceso a nuevos eventos de biotecnología, que no solamente implica el tener acceso al evento en sí mismo, sino a una plataforma genética que tiene mucho mayor potencial de productividad, ¿no? Como es el caso del evento Intacta o en el caso del maíz, los maíces PT. En el caso de la soya, si tomamos datos del 2022, se ha estimado que si Bolivia hubiera tenido, el productor, la cadena oleaginosa hubiera tenido acceso al evento Intacta, por ejemplo, se hubieran generado $600 millones adicionales en generación de divisas para el país. Por tanto, consideramos que hoy por hoy se está perdiendo una oportunidad importante de poder aumentar la productividad, que eso significa aumentar los excedentes que van a la exportación y generan divisas para el país. Y en el caso del maíz es mucho más, el impacto es mucho más importante, porque eso nos va a permitir hoy por hoy volver a recuperar la soberanía alimentaria que tenía el país en el caso del maíz. Hoy dependemos del contrabando para poder abastecer al sector pecuario. Sin embargo, si tenemos biotecnología en maíz, vamos a poder incrementar significativamente la productividad, abastecer el mercado interno e incluso generar excedentes para las exportaciones que más o menos están valuadas en unos $100 millones al año. Ya, muy bien. Doctora, ¿cómo podemos medir el impacto de la biotecnología por el uso de las OGM? A ver, haciendo referencia a la pregunta anterior y lo que contesta el ingeniero Hernández, cuando uno hace una evaluación de riesgo, yo tengo una especialidad en análisis de riesgo, no voy a entrar en detalles, hay que ver el riesgo de no adoptar una tecnología. Por ejemplo, no adoptar la tecnología de vacunas tiene un costo, tiene un riesgo y tiene un costo, un riesgo de que la gente va a seguir infectándose y un costo de la productividad que pierde la gente. Entonces, contestando su pregunta, los OGM se tienen que regular de una forma mucho más profesional, científica y apolítica. Yo no puedo evaluar vacunas de una forma política, si conviene, si no le conviene, si le da poder o le quita poder al gobierno de turno de cualquier país. Entonces, los OGMs se han evaluado desde que se empezaron a desarrollar hace 30 años. Los han evaluado las academias de ciencias de la mayoría de los grandes países del mundo, digo grandes de economías fuertes. Hay toda un área de la ciencia que evalúa los OGMs. Y su pregunta era ¿cómo se evalúan? Sí. Se evalúan, bueno, es una respuesta larga, pero tienen que evaluarse por expertos que saben del tema y no por un comité que lo ponen con criterios políticos. Y desgraciadamente no solo en Bolivia, pasa en México, pasa en Guatemala, pasa en Ecuador y pasa en muchos países africanos que han adoptado unas políticas precautorias. Se pone un comité de biotecnología, el comité evaluador, con criterios políticos para frenar. Entonces, si usted entra a evaluar algo con la premisa, esto hace daño, esto no me gusta, esto no voy a querer, entonces usted le va a encontrar 100,000 peros que no existen, que son inventados, como que el glifosato hace daño a la salud y causa cáncer. Esa es una polémica que la ciencia ya la resolvió desde hace mucho tiempo, pero hay toda una cara del activismo internacional, activismo antibiotecnología OGM, que ha penetrado las políticas agrícolas de muchos países, como México, Ecuador, Guatemala, Bolivia, muchos países en el África, que dicen que esto hace daño sin haberlo evaluado. Y cuando lo evalúan, esas evaluaciones por el activismo son muy dudosas, y las agencias reguladoras del planeta entero han hecho evaluaciones muy científicas y muy imparciales y dicen no hace daño. Si hace daño, obviamente no sale al mercado. Pero entonces dan su dictamen y las instancias políticas, empezando por la Unión Europea, dice, por alguna razón increíble,
no hacemos caso al dictamen científico, hacemos caso a los criterios políticos, que la Unión Europea es bloquear. Y como nosotros bloqueamos a los países donde tenemos influencia en la agricultura. No queremos transgénicos para nuestra alimentación, tienen derecho. Como alguien puede decir, yo no quiero que los genes de indígenas o negros contaminen los genes de los blancos. Es una posición muy racista, pero bueno, si hacen sus leyes para que eso sea así, y ha habido leyes hasta hace muy poco, donde los blancos no se pueden casar con los negros, los indígenas, y así. Entonces, esta idea de hacer la evaluación y que los genes de un transgénico contaminan una variedad criolla es una ideología racista en términos biológicos. Y la ciencia seria no valida que hagan daño, al contrario. Científicamente no hay comprobado de que haga daño a la salud humana y al medio ambiente, ¿no? Miren, en el análisis de riesgo, una premisa es que el riesgo cero no existe. Entonces yo no le puedo decir 100% totalmente seguro que no hace daño. Pero todas las evaluaciones en los últimos 30 años por agencias independientes reguladoras, empezando por agencias europeas, no muestra que hace daño. Por ejemplo, el glifosato, que tanto se habla, que la Organización Mundial de la Salud dijo que hacía daño, el texto exacto es un posible potencial carcinógeno dentro de una lista de 15 cosas, incluyendo el café, incluyendo el yerba mate, incluyendo todos los productos de belleza que nosotros las mujeres estamos expuestos cuando vamos al salón de belleza. Entonces, riesgo cero no existe en el análisis de riesgo, pero es un riesgo tan bajo y comparable. El riesgo de que usted se ponga al sol o yo y nos dé cáncer es un riesgo, y sin embargo mucha gente lo hace, se pone protector solar para mitigar ese riesgo. Entonces, categóricamente le digo que la ciencia seria del mundo entero no ha validado lo que dicen los activistas, que hace daño a la salud y que hace daño al ambiente, pero los humanos tenemos una tendencia muy fuerte que las malas noticias y las noticias que indignan, que dan asco y que dan miedo, apretan un botón emocional y han entrado en nuestras políticas públicas. Entonces, hasta donde yo sé, y lo voy a decir, el día que yo lea algo serio que dice que hace daño, yo voy a ir donde ANAPO, donde CAO, donde todos, y les voy a decir, por favor, pongamos dinero y hagamos un gran congreso para decir esto, pero hasta ahora no ha pasado. No ha pasado. El rechazo de los OGM en Bolivia se debe, por ejemplo, en el caso del maíz, la mezcla varietal o la mezcla de los materiales originarios, digámoslo así. Licenciado, ¿es por eso el rechazo? Es uno de los argumentos el hecho de que al ser Bolivia un país donde es centro de diversidad, sí, el ingreso de un maíz transgénico podría poner en riesgo por el tema del cruzamiento natural que se da. Pero aquí la doctora María Mercedes Roca creo que es una científica acreditada, con mucho conocimiento sobre el tema, y está siendo bastante clara al afirmar de que esa situación no se da. Sí. ¿No? Hay estudios en diferentes países centroamericanos que son centros de origen, donde se ha demostrado de que esto no va a ocurrir. Aún así es ilógico esa argumentación, porque todos los días está ingresando maíz transgénico de contrabando. Sí. Ese es un maíz transgénico que ingresa en camiones, a granel, que se va diseminando por lo largo de la carretera, y ha pasado ya cuántos años que estamos en esta situación y seguimos manteniendo nuestras especies de centro de diversidad de maíz. Sí. O sea, creemos que hay suficiente información que de alguna manera refuta una afirmación que no es técnica y que consideramos que es mucho más ideológica, activista ambiental. Perfecto. Como última pregunta para ambos, durante más de 2 décadas de cultivos genéticamente modificados no se han afectado al ecosistema ni exterminado la biodiversidad en el mundo. ¿Por qué siguen los activistas en contra de los OGM, doctora? A ver, las mujeres tenemos derechos de votar, a educación, los mismos derechos de los hombres hace poco tiempo, no sé, 50, 70 años, dependiendo de dónde vive. Sin embargo, si usted se va a los países árabes, las mujeres no tienen muchos derechos, las niñas no tienen derecho a la educación. ¿Por qué? Porque es una ideología. Entonces, esa ideología, que los OGMs hacen daño y que no traen un beneficio, está incrustada en eso, en una ideología, en una narrativa
que sale sobre todo de Europa y que con muy buena coordinación y financiamiento se ha metido en la narrativa de muchos países. Lo que yo escucho en Bolivia de los activistas anti-OGMs en Bolivia es el mismo texto, pero casi textual, como que contamina las variedades criollas, que lo escucho en México, que lo escucho en Ecuador, que lo escucho en Guatemala. Y apenas y otra táctica, que es un bullying, ahora que estamos tan en contra del bullying, apenas un gobierno que se anima a escuchar a los científicos, que se anima a ver la evidencia científica, da un paso en la dirección correcta y no le escuchan a los activistas, le hacen una demanda legal. No me sorprendería para nada que, igual que ha pasado en México, en Guatemala, en Ecuador, en Perú, en muchos países africanos, que apenas el gobierno se abre un poquito, van a coordinarse, van a haber eventos, va a haber plata, va a haber movilización y van a decir, esto está en contra de bla, 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 e invocan el principio precautorio, que como le digo, entraron por una corriente muy precautoria, que no es la única, porque países como Argentina y como Honduras y como Cuba tiene transgénicos de maíz y nadie se está enfermando, y sus variedades criollas, que no, bueno, el Caribe no las tienen, no se están contaminando. Honduras, al contrario, es Mesoamérica, es donde estaban los mayas, donde siguen los mayas. Sí. Y en Honduras hay una cosa que se llama la convivencia, perdón, se me da el término técnico. Un productor puede tener un transgénico, coexistencia. Y el mismo productor en su misma finca puede tener el convencional, porque tiene un mercado que no quiere comprar transgénico, no tiene derecho. Sabe que hace tres cosas. Primero, se separa unos 100 metros, porque el polen de maíz no vuela tanto, es pesado. En segundo lugar, y eso lo entiende cualquiera que entienda de reproducción, digamos que el ingeniero va a plantar transgénico. Usted planta en la semana 1, yo 100 metros o 200 metros más allá planto en la semana 3. Eso quiere decir que cuando su producción, su maíz esté produciendo polen, mis flores no van a estar listas. Igualito que cuando uno se quiere embarazar, pues tiene un ciclo. Entonces, y la tercera es, pongamos una barrera de King-grass, de algo físico. Entonces, tres cosas: distancia física, desincronización de floración, y tercero, una barrera. Y con eso se convive, y el que quiera transgénico, que tenga transgénico, y el que no quiera transgénico, no tiene transgénico y no pasa nada. Y eso pasa en Honduras, eso pasa en España, eso pasa en muchos países. Se están creando un problema donde no existe. Se están ahogando en un vaso de agua, pero el vaso de agua se volvió gigante y nos afecta a todos porque tenemos una normativa que hay que actualizarla muy poco científica. Bueno, para culminar este primer episodio, ¿me pueden dar alguna reflexión sobre el tema, licenciado? Bueno, nosotros como sector productivo consideramos que es importante que el país entre en la era de la biotecnología. Es una herramienta tecnológica fundamental que necesitan los productores para que puedan hacer frente a condiciones climáticas adversas como la sequía y el ataque a plagas. Como ANACO, nosotros estamos convencidos de que primero tenemos que trabajar en mejorar la productividad antes que pensar en ampliar la frontera agrícola. Y la biotecnología es fundamental para precisamente lograr ese objetivo, que es producir más en la misma cantidad de hectáreas que tenemos. Hay un rezago tecnológico con países vecinos como Brasil, Paraguay, Argentina principalmente, y que precisamente se debe a la falta de acceso a nuevos eventos en biotecnología. Por tanto, nosotros confiamos que de parte del gobierno esta situación va a ser entendida y se va por fin a abrir el camino para que los productores puedan tener acceso a esta herramienta tecnológica. Bien, ¿usted, doctora, alguna reflexión? Sí, tal vez la reflexión más importante es que las tecnologías son herramientas. Las herramientas no son ni buenas ni malas, y depende de cómo se usen. Pueden ser malas o buenas. Un machete puede servirle mucho a un productor para desmalezar, puede servirle también para matar a alguien. Entonces, pero las tecnologías son neutras, y las tecnologías tienen un ambiente que permita. Por ejemplo, ¿de qué nos sirve a nosotros tener un celular si no hay satélites que bajan la señal?
o si no hay un enchufe para cargar el celular, y si no hay una compañía de energía eléctrica que nos da electricidad. Entonces, los transgénicos son una herramienta que vienen dentro de un paquete tecnológico. El primero, buenas prácticas agrícolas. Maneje bien su suelo, no dañe su suelo, use cultivos de cobertura, rote sus cultivos, métale mucha materia orgánica, cuide sus microorganismos del suelo. El transgénico da de cuenta que es como la insulina para un diabético que está muy obeso y que le da el médico insulina y le va a manejar su glucosa, pero si ese diabético no hace ejercicio y no cambia su dieta, ¿de qué le sirve estar tomando su insulina y está tomando cerveza y comiendo hamburguesas todo el día? El transgénico es igual. Puede que le manejen la plaga porque tiene el evento, puede que le maneje un poco la sequía, pero si usted, el productor, está arruinando el suelo porque está haciendo todo lo demás mal, le va a ir mal y le van a echar después la culpa al transgénico, a la ingeniería genética y no necesariamente a las malas prácticas. Entonces, esto tiene que venir con una conciencia de que todo es un proceso integral, holístico. Maneje bien su suelo, un mensaje importante al productor. Cuide su suelo, nunca lo deje descubierto. Que tenga muchas raíces de los rastrojos, de mucha materia orgánica. No le meta maquinaria y la daña, haga siembra directa de la forma correcta. Maneje bien su agua. Y al manejar todo eso bien, seguramente el transgénico va a potencializar porque tiene una buena genética además del evento. Entonces es un poquito incoherente que por un lado tenemos gen de sequía porque no hay agua, pero por otro lado estamos deforestando a lo loco. Y yo quisiera también hacer un llamado de que el tema de la deforestación es dispararnos en el pie. Entonces, si tenemos sequía, dejemos de deforestar, aunque la ley lo permita. Sí. Entonces, dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dado. Sí. Al transgénico rogando que le maneje la plaga, pero por otro lado no deforestemos para que haya agua. Manejemos bien el suelo, usemos cultivos de cobertura, usemos cultivo de rotación de cultivos y hay toda una, digamos, un paquete, y suena feo el paquete tecnológico porque suena muy ideologizado, pero hay todo un paquete de buenas prácticas agrícolas y yo felicito a Napo y a CAO y al sector agropecuario en Santa Cruz que están haciendo, yo me han invitado a un montón de eventos de soya sostenible, de ganadería sostenible, de no deforestación, pero alguien le tiene que ayudar al productor porque eso cuesta plata. No deforestar y producir más en el mismo espacio cuesta plata. ¿Quién le va a dar la plata al productor? Si hay algún europeo escuchando, pues paguen mejor por lo que comen, por los alimentos que importan de Latinoamérica, del mundo tropical, y ayúdenle al productor con plata y no exigiendo tanto. Entonces, sí, ok, cero deforestación, que lo exigen ahora, va a haber una certificación, pero no molesten con la biotecnología porque no se puede hacer sin tecnología, y no molesten tanto con los agroquímicos porque ¿quién de nosotros va a decir yo no voy a tomar un solo antibiótico, un solo antiinflamatorio? Entonces, el que sabemos que es malo tomar antibióticos, pero a veces es necesario. Claro. Entonces, sí, cero deforestación, pero con biotecnología y con un uso muy racional de agroquímicos sería mi reflexión a los que se oponen. Y al productor, cuide su suelo, señora productora. Exactamente, doctora. El tema del uso de la biotecnología o la OGM o los OGM es una herramienta más que viene acompañado con un paquete de manejo agrícola, como decía la doctora. En conclusión, podemos decir que la biotecnología es tan importante para la seguridad alimentaria de nuestro país y la competitividad en el mercado internacional. Es lo que podemos concluir en este primer episodio. Queremos agradecerle al ingeniero, al licenciado Jaime y a la doctora por haber participado en nuestro primer podcast aquí en nuestro espacio denominado AvantiNet. Será hasta la próxima. Muchas gracias, Licen, doctora. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación.